Hola, bienvenidos a un nuevo video en el canal de YouTube del Colegio San Ignacio. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Daniela Santamaría y soy profesora de lenguaje del colegio. El día de hoy les voy a hablar sobre los procedimientos que se tienen que realizar para analizar información en un texto. Les voy a entregar 5 pasos que les pueden ayudar enormemente a responder preguntas que tengan que ver con la habilidad de analizar para que lo puedan aplicar en su día a día. Primero entonces vamos a hablar sobre la habilidad de analizar. ¿En qué consiste? Consiste en examinar detalladamente un texto para conocer las características o cualidades que se me podrían preguntar después. Por lo tanto, debemos descomponer las partes de un texto, ¿ya? Un texto representa un todo, pero para poder analizar información debo detectarla en ciertas partes del texto. Vamos a ver algún tipo de preguntas que involucran este tipo de la habilidad de analizar, ¿verdad? Vamos a suponer hipotéticamente que el texto imaginario va a referirse a la civilización maya y yo voy a realizar las siguientes preguntas tentativas. Un tipo de pregunta podría ser: en el texto se sostiene que la principal fuente de alimentación de los mayas era... 2. En el texto se afirma que la labor principal de la mujer era... 3. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene una información falsa sobre los mayas? Y también podría ser en viceversa, una información verdadera sobre los mayas. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene una relación correcta entre un ritual maya y su finalidad? Y la última nos dice qué opción contiene los principales hitos de la civilización maya ordenados cronológicamente. ¿Ya? Estos son tipos de preguntas que tienen que ver con esta habilidad. Entonces, como podemos ver, se nos está solicitando información explícita del texto. Por lo tanto, primeramente debemos comprender un todo el texto y leerlo detenidamente. Es esencial leer y también analizar la pregunta para determinar lo que se me está solicitando en el texto. Si tiene que ver con síntesis, por ejemplo, determinar el tema o la idea principal, o analizar información explícita como las preguntas que mostré anteriormente. Entonces, vamos ahora a hablar sobre los pasos que tienen que hacer para responder este tipo de preguntas. Paso número 1, que siempre deben hacer: leer el texto completo. ¿Por qué? Porque nos dará una visión global del discurso y de su propósito comunicativo. Lo que no se debe hacer nunca, leer el texto por partes. O también lo que se suele hacer mucho es ir primero a las preguntas y después leer el texto. Suele pasar, no se debe hacer porque es importante tener esa visión global del texto, del discurso. Vamos a ver un ejemplo. Voy a leer el siguiente texto. La enfermedad por el virus ébola es una enfermedad grave, a menudo mortal en el ser humano. El virus se detectó por primera vez en 1976 con 2 brotes simultáneos ocurridos en Zara y Yambucú. La aldea en que se produjo el segundo de ellos está situada cerca del río Ébola, que da nombre al virus. El brote ébola de 2014-2016 en África Occidental fue el más extenso y complejo desde que se descubrió el virus en 1976. Hubo más casos y más muertes en este brote que en todos los demás juntos. Además, se extendió a diferentes países. Empezó en Guinea y después se propagó a través de las fronteras terrestres a Sierra Leona y Liberia. Bien, entonces yo leí el texto completo, lo comprendí. Vamos ahora con el paso 2. Tengo que leer y analizar la pregunta después. Luego de leer la pregunta, debo identificar aquellos elementos que son relevantes. Generalmente son los referentes, los adjetivos y los verbos de la pregunta. Vamos a ver
entonces la pregunta del texto que acabo de leer. Se nos está solicitando, sobre la primera detección de ébola, ¿es verdadero que...? ¿Qué podemos determinar a través de la lectura y análisis de la pregunta? Hay dos elementos fundamentales a considerar. El primero, el referente, es decir, a aquello que hace referencia a la pregunta. En este caso, la primera detección del ébola. Ya nos está solicitando información sobre la primera detección del ébola. 2. La palabra verdadero, en este caso, sería un adjetivo. ¿Ya? Y siempre suele estar marcada con negrita o escrita con mayúscula, al igual que la palabra falso, puesto que los estudiantes, a mí también me pasaba algunas veces cuando era estudiante, suelen pasar por alto aquello y siempre se suele buscar la información verdadera, correcta. ¿Ya? Hay que tener cuidado al momento de analizar esta pregunta y detectar aquellos elementos. Vamos ahora con el paso número 3. Buscar en el texto la información pertinente para responder la pregunta. Es decir, yo tengo que volver al texto para detectar aquella información. Entonces, yo vuelvo al texto, recuerdo, porque yo ya comprendí el texto, que en la primera parte yo encontraba aquella información que se me está solicitando. Es muy útil destacar aquella información. En este caso, yo tengo, a partir de la lectura, que fue en el año 1976, se produjo al mismo tiempo en 2 lugares, y también tengo que Yambucú, aldea donde se produjo, está cercana al río Ébola, por eso se nombró así el virus, ¿ya? Entonces busqué esta información pertinente para responder la pregunta que se me estaba solicitando. ¿Qué hago ahora? Vamos al paso número 4. Contrasto la información que yo ya tengo, extraí, con las alternativas de la pregunta. Entonces, luego de tener mi referente, debo compararla con una de las alternativas que se me presentan. Vamos a ver el ejemplo. Tengo esta información extraída, ¿verdad? Analizo las preguntas y me doy cuenta que la alternativa D concuerda muy bien con la información que yo ya extraí. Tengo Yambucú, aldea donde se produjo, está cercana al río Ébola, por eso se nombró así el virus. Esa es la información que yo ya tenía. Y la alternativa D dice, se produjo en Yambucú, que por su localización dio origen al nombre del virus. Encaja perfectamente entonces con la alternativa D. Ahora vamos con el paso 5. Debo comprobar que mi respuesta esté correcta. Por lo tanto, es importante revisar tu respuesta justificando por qué las otras opciones no lo son. Y cuando lo hagas en una prueba, pueden subrayar las palabras que hacen que la opción no sea falsa o que sea imprecisa, para así yo tener más certeza de que es la alternativa correcta, la que yo pienso está bien. Entonces, aquí en este caso yo tengo las alternativas y al otro lado tengo la justificación de por qué no lo es. Ya destaco aquella información, ¿verdad?, que me da indicios de por qué no es la correcta y finalmente veo que la alternativa D es la que encaja mejor con la información que yo analicé, extraje del texto. Entonces, aquí están los 5 pasos que acabo de mencionar para poder responder este tipo de preguntas. Primero, leo el texto completamente. 2, leo y analizo la pregunta. 3, busco la información pertinente. 4, contrasto la información extraída con las opciones. Y 5, verifico que el resto de las alternativas sean falsas. Entonces, con esto yo podría responder mi pregunta de manera más asertiva, efectiva. Bien chicos, espero que les haya gustado este video, que les haya servido y que lo puedan aplicar día a día. A mí personalmente estos pasos me sirven mucho para también responder este tipo de preguntas. Quedamos hasta acá y nos vemos en otra oportunidad.